Mi nombre es Lucas. Tengo 27 años. Trabajo como diseñador gráfico desde casa. Y jamás imaginé que las 3 de la mañana y 14 minutos pudiera ser la hora exacta en que mi vida se dividiría en un antes y un después. Pero fue. Y necesito contarte cómo llegamos hasta ese momento. Porque lo que sucedió aquella madrugada cambió absolutamente todo entre mi mejor amigo y yo. Rafael. 28 años, entrenador personal, cuerpo atlético que conquistó con años de disciplina, sonrisa fácil que ilumina cualquier ambiente, ese tipo de tío alrededor del cual la gente simplemente gravita. Nos conocimos hace 5 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Recuerdo que él estaba en la esquina de la sala discutiendo Pearl Jam versus Nirvana con un grupo, y no resistí. Me entrometí en la conversación defendiendo que Black era la canción más honesta de los 90, y él rió de esa forma suya. Se pasó la mano por el cabello corto y oscuro, en un gesto que después descubriría era nerviosismo, y dijo que cualquiera que entendiera esa canción entendía algo sobre el alma humana. Nos hicimos amigos instantáneamente, de esos tipos de amistad que parece que conoces a la persona hace décadas, ¿sabes? Conversaciones hasta tarde, silencios cómodos, risas sobre absolutamente nada. Cuando ambos necesitamos lugar para vivir hace 2 años, compartir piso pareció la decisión más obvia del mundo. 2 habitaciones en el Raval, muebles desparejados que fuimos juntando con el tiempo, pósters de películas que él elegía y yo fingía quejarme pero secretamente adoraba. Ese desorden organizado de quien realmente vive junto y no simplemente coexiste. Y fue exactamente allí, cerca de 6 meses después de que nos mudáramos, que algo cambió. O mejor dicho, algo cambió en mí. No fue un momento específico, nada cinematográfico como un rayo cayendo. Fue gradual, fue la forma en que él pasaba por la sala de mañana, todavía medio adormilado, sin camisa rumbo a la cocina. Fue la risa genuina cuando le mostraba algún proyecto de diseño que había quedado bien. Fue la atención total que me daba cuando hablaba sobre algo que me importaba. Esos ojos castaños cálidos fijos en los míos, como si en ese instante solo existiéramos nosotros dos en todo el universo. Fue la forma en que mi corazón se aceleraba cuando él tocaba mi hombro casualmente. Cómo mi estómago se revolvía cuando traía a alguna chica a casa. Cómo me quedaba despierto de madrugada sabiendo que él estaba en la habitación de al lado, tan cerca y tan completamente fuera de mi alcance. Porque Rafael era heterosexual. Al menos eso era lo que todos creían. Lo que él mismo creía, aparentemente. Salía con mujeres, hablaba de ellas con ese entusiasmo que parecía genuino. Tenía toda la postura de alguien absolutamente cómodo con su sexualidad bien definida y socialmente aceptada. ¿Y yo? Yo era el mejor amigo gay que tenía, la persona en quien confiaba, el confidente que escuchaba sobre sus citas y daba consejos mientras mi propio corazón se despedazaba silenciosamente dentro del pecho. Me volví experto en esconder. Ajustar los lentes cuando me sorprendía mirando demasiado tiempo. Usar humor autodepreciativo para desviar cuando preguntaba por qué no estaba saliendo con nadie. Usar esos sudaderas holgadas que se convirtieron en mi armadura. Algo para hacerme sentir menos expuesto, menos vulnerable. Construí una fortaleza alrededor de mis sentimientos y aprendí a vivir dentro de ella, porque la alternativa, arriesgar nuestra amistad confesando algo imposible, era impensable. 2 años. 2 años enteros viviendo en esa cuerda floja emocional, equilibrando mi amor no correspondido con la necesidad de mantener a la persona más importante de mi vida cerca. 2 años convenciéndome de que podía manejar esto, que era mejor tenerlo como amigo que no tenerlo de ninguna forma. Que era lo suficientemente fuerte para cargar este peso solo. Pero aquí está la cosa sobre los sentimientos no dichos. No desaparecen solo porque los encierres. Crecen, se acumulan, se filtran por los bordes cuando menos lo esperas. Y Rafael, por más que intentara ignorarlo, enviaba señales que me confundían profundamente. El toque que duraba 1 segundo más de lo necesario. Los celos apenas disimulados cuando mencionaba a alguien que me había invitado a salir. La forma en que me miraba a veces, con una intensidad que no podía descifrar, como si estuviera intentando decir algo que las palabras no alcanzaban. Siempre lo descartaba. Es solo su forma de ser, me decía. Los chicos heterosexuales son así con los amigos cercanos. Estás viendo cosas porque quieres verlas. No transformes la amistad en algo que no es solo porque estás enamorado.
Tenía todo un catálogo de justificaciones, de mecanismos de defensa, de formas de proteger mi corazón de la esperanza, porque la esperanza era peligrosa. La esperanza podía destruirme. Así que continuaba. Diseño por la mañana, café con él entre sus entrenamientos, nuestras noches de películas donde él elegía acción y yo fingía que no prefería drama, conversaciones en la cocina sobre todo y nada mientras la ciudad dormía afuera. Nuestra rutina, nuestra vida compartida, nuestro delicado equilibrio que tenía tanto miedo de romper. Y honestamente, creía que podría mantener esto para siempre. Creía que había dominado el arte de amar a alguien en silencio. Pero estaba equivocado. No sabía. Pero estaba a punto de descubrir que los secretos tienen fecha de vencimiento. Y el mío estaba próximo a expirar. Hasta esa noche. Ese sábado había comenzado como cualquier otro. Rafael salió alrededor de las 7 de la noche, oliendo a esa colonia que siempre usaba antes de un encuentro, la que dejaba un rastro en el corredor, y hacía que mi estómago se revolviera de una forma que no me gustaba admitir. Había mencionado casualmente durante la merienda que tenía una cita, como si fuera la cosa más normal del mundo. Y lo era, ¿verdad? Para él, lo era. Una chica más que conoció en el gimnasio, una cena más en algún restaurante italiano, una noche más que no pasaría en casa conmigo viendo alguna tontería en Netflix mientras compartíamos una pizza fría. Dije que estaba bien. Di esa sonrisa que había perfeccionado durante 2 años, la que decía, ¡qué genial, tío, vete, diviértete!, mientras por dentro algo se retorcía. Ajusté mis gafas, fingí que estaba enfocado en mi portátil, en un proyecto de diseño que necesitaba entregar el lunes. Me tocó el hombro al salir. Ese roce casual que quemaba mi piel incluso a través de la sudadera holgada que vivía usando. No me esperes despierto, bromeó, con esa sonrisa suya que lo iluminaba todo. Reí. Dije que ni siquiera notaría que se había ido. Claro que lo noté. La noche se hizo eterna. Intenté trabajar. Puse música. Me rendí. Cada minuto parecía una hora mientras mi mente se inventaba historias sobre cómo estaría siendo su cita perfecta. Las 9:30, las 10, la medianoche. La lluvia comenzó a caer afuera, amplificando el silencio del piso y mis propios pensamientos tóxicos de celos y resignación. Y entonces, la 1:52 de la mañana, escuché la llave en la puerta. Mi corazón dio un salto idiota. Estaba volviendo. Demasiado pronto para haber pasado la noche en su casa. Demasiado pronto para que la cita hubiera ido tan bien como me la había imaginado. No sabía si sentirme aliviado o culpable por sentirme aliviado. La puerta se abrió, y supe inmediatamente que algo estaba mal. Rafael entró tambaleándose ligeramente, y cuando la luz del corredor iluminó su rostro, y vi que sus ojos estaban rojos. No de llanto, no todavía, pero de esa forma en que quedas cuando has bebido demasiado y estás conteniendo algo pesado por dentro. Me vio en el sofá y se detuvo, como si no esperara que aún siguiera despierto, incluso después de que había dicho que no lo esperaría. «Hola», dijo, y su voz salió más ronca de lo normal. «Hola», respondí, sentándome más recto, intentando descifrar su expresión. «Volviste temprano». Soltó una risa amarga que no le pegaba nada, ese sonido que no tenía ni un rastro de alegría. «Sí, volví». Se quitó la chaqueta mojada y fue directo a la cocina. Volvió con una cerveza y se dejó caer en el sofá junto a mí. Demasiado cerca. El olor a lluvia y cerveza invadió mi espacio personal. Nos quedamos en silencio. No sabía qué decir. Parte de mí quería preguntarle qué había pasado. Pero otra parte, la parte que me conocía demasiado bien, tenía miedo de la respuesta. Fue él quien rompió el silencio. «¿Sabes esa sensación?», comenzó, la voz baja, mirando fijamente la botella en su mano. «De que estás haciendo todo bien, todo lo que deberías hacer, pero aún así parece completamente errado». Mi estómago se apretó. Conocía esa sensación mejor de lo que él imaginaba. «¿Qué pasó?», pregunté, suavemente, intentando sonar como el mejor amigo que técnicamente era, y no como el tipo enamorado en que secretamente me había convertido. Dio un sorbo largo a la cerveza. «Mariana es increíble», dijo, y sentí esa punzada familiar de celos, pero había algo en su voz que no encajaba. «Es bonita, inteligente, divertida. Tuvimos una conversación excelente en la cena. Ella».
Ella es exactamente el tipo de chica que debería querer. Debería. Esa palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada, cargada de algo que no podía nombrar. Pero, provoqué, porque claramente había un pero gigante ahí. Rió de nuevo, ese sonido sin humor. Pero cuando me besó al final de la noche, cuando estábamos en su coche y se inclinó y me besó, se detuvo, se pasó la mano por la cara. No sentí nada, Lucas. Absolutamente nada. Y lo peor es que lo intenté. Realmente lo intenté sentir algo, hacer que funcionara, pero era como si estuviera desempeñando un papel. Como si estuviera fingiendo ser alguien que no soy. Mi nombre. Había dicho mi nombre. Siempre decía mi nombre, claro. Éramos mejores amigos, pero había algo diferente en la forma en que salió esta vez. Algo más. Vulnerable. Rafael. Comencé, pero no sabía cómo terminar esa frase. Hay algo mal en mí, dijo, y ahora su voz temblaba ligeramente. Tiene que haber algo mal, porque esta no es la primera vez. Hace un tiempo que no puedo conectar con nadie. No de la forma que debería, no de la forma que todos esperan. Finalmente me miró, y lo que vi en esos ojos castaños cálidos que conocía tan bien, me asustó. Miedo, confusión, una fragilidad que nunca había visto en él antes, no en el Rafael siempre confiado, siempre seguro de sí mismo, siempre sabiendo exactamente quién era y qué quería. Pero ahora, sentado en nuestro sofá a las 2 de la mañana de un sábado lluvioso de abril, parecía completamente perdido. No hay nada mal en ti, dije, y mi voz salió más intensa de lo que pretendía. A veces las personas simplemente no encajan. No significa que haya algo mal. ¿Pero y si sí? Insistió, girándose más hacia mí, sus rodillas casi tocando las mías. ¿Y si he estado pasando todo este tiempo fingiendo ser alguien que no soy? ¿Y si he estado mintiendo a todos, incluso a mí mismo, sobre lo que realmente quiero? Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Había algo sucediendo allí, algo más grande que una mala noche de cita, algo que estaba agrietando la superficie cuidadosamente mantenida de nuestra amistad. ¿Qué quieres?, pregunté, y apenas podía reconocer mi propia voz. Me miró durante un largo momento. La lluvia seguía cayendo afuera, un ritmo suave y constante en las ventanas. La luz de la lámpara creaba sombras en su cara, destacando la línea de su mandíbula, la curva de sus labios que me había obligado a no mirar directamente durante tanto tiempo. No sé, susurró, finalmente. O quizás sé y tengo demasiado miedo de admitirlo. El silencio que siguió fue diferente de los otros silencios que habíamos compartido. No era cómodo. Estaba cargado, eléctrico, como el aire antes de una tormenta. Había preguntas sin hacer flotando entre nosotros, verdades no dichas presionando para salir. Bebió más de la cerveza. Ajusté mis gafas, ese gesto nervioso que siempre hacía cuando no sabía qué hacer con las manos. Quería tocarlo. Quería tomar su mano y decirle que todo estaría bien, que no estaba solo, que entendía más de lo que imaginaba. Pero no hice nada de eso. Porque hacerlo sería cruzar una línea. Sería revelar cosas que había jurado mantener escondidas. ¿Alguna vez has sentido, comenzó, que hay algo justo frente a ti que quieres mucho, pero no deberías querer? La ironía era palpable. Sí, respondí. Sé exactamente cómo es. Su mirada cayó en mi boca por una milésima de segundo antes de volver a mis ojos. A veces, dijo, la voz aún más baja ahora, casi un susurro. Miro mi vida y me pregunto quién sería si tuviera el coraje de ser honesto, de verdad. Sobre todo, eres una de las personas más valientes que conozco, dije, y era verdad. Rafael siempre fue intrépido en todo lo que hacía. Verlo así, tan inseguro, tan vulnerable, tocaba algo profundo en mí. No sobre eso, respondió. No sobre lo que realmente importa. El reloj en la pared de la cocina marcaba las horas con sus tic-tacs silenciosos. Las 2:43, las 2:56, las 3. Continuamos allí, en el sofá. La distancia entre nuestros cuerpos disminuyendo imperceptiblemente cada minuto que pasaba. Abrió otra cerveza. Sus ojos estaban cada vez más rojos, no por la bebida, sino por algo que estaba luchando por no dejar salir. Lucas,
dijo, y de nuevo. Había algo diferente en la forma en que dijo mi nombre. Como si fuera importante. Como si significara más que solo un nombre. Habla. Lo animé, aunque cada instinto mío estaba gritando que no estaba listo para lo que iba a decir. Abrió la boca. La cerró. Se pasó la mano por el cabello de nuevo, ese gesto nervioso intensificándose. Me miró, luego la botella, luego a mí de nuevo. Y entonces el reloj digital del equipo de sonido parpadeó. Las 3:14 de la mañana. Respiró profundo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. El aire se volvió pesado. No sabía, pero esas próximas palabras serían el punto de no retorno de nuestra historia. Lucas, dijo por tercera vez, pero ahora no era solo mi nombre. Era una súplica, una confesión, una pregunta, todo envuelto en 2 sílabas que pronunció con una ternura que nunca, en ninguno de mis devaneios más secretos, había imaginado escuchar de él. Ese Lucas no fue de amigo. Estaba cargado de un peso que hizo mi estómago voltearse. Era el tono de alguien a punto de cruzar una línea irreversible. Lucas, repitió, la voz temblando. Su mirada me desnudaba de cualquier defensa. Necesito decirte algo, continuó, y se pasó la mano por el cabello de nuevo, ese gesto nervioso que conocía tan bien. Y sé que voy a arruinarlo todo, pero no aguanto más guardar esto. Mi cerebro estaba gritando para que hiciera algo. Reír, hacer una broma, cambiar de tema. Cualquier cosa para interrumpir lo que estaba a punto de suceder. Porque reconocía esa mirada ahora. Reconocía esa tensión en el aire. Era el mismo tipo de tensión que sentía cuando me quedaba despierto de madrugada pensando en él. Cuando me daba cuenta de que mis ojos se demoraban demasiado mirándolo. Cuando mi pecho se apretaba cada vez que mencionaba a alguna chica. Pero no podía moverme. No podía hablar. Solo podía estar ahí sentado en nuestro viejo sofá desgastado, con olor a cerveza y pizza rondando, mientras el reloj digital marcaba las 3:14 de la mañana y mi mundo entero esperaba para desmoronarse o reconstruirse. ¿Recuerdas a Mariana?, preguntó de repente, y parpadeé, desconcertado por el cambio de tema. ¿La chica de esta noche? La recuerdo, logré decir, mi voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Es maja, guapa, divertida. Rafael miró sus propias manos, como si estuviera estudiando las líneas de la palma. Del tipo de chica que debería querer, con la que tendría sentido estar. Cada palabra era una puñalada. Sabía exactamente a dónde iba esto. Me iba a contar que estaba enamorado de ella, que iba a comenzar a salir en serio, que se iba a casar, tener hijos, y yo iba a tener que sonreír y fingir que estaba feliz mientras moría por dentro viéndolo construir la vida perfecta con otra persona. Pero no podía dejar de pensar en ti. El mundo se detuvo. No, en serio. Juro que todo se congeló por un segundo. La lluvia en la ventana, el zumbido bajo de la nevera en la cocina, mi propia respiración. Todo quedó suspendido en ese espacio entre sus palabras y mi comprensión de lo que significaban. ¿Qué? Fue todo lo que conseguí decir, y sonó patético incluso para mí. En el restaurante, conversando con ella, riendo de sus chistes, solo podía pensar que tú encontrarías esa historia idiota divertida, que ibas a poner esos ojos de desaprobación que pones cuando encuentras algo pretencioso. Cuando ella tocó mi mano, pensé en lo diferentes que son las tuyas. Cuando sonrió, me percaté de que no era la sonrisa que yo quería ver. Finalmente volvió a mirarme, y tenía lágrimas en los ojos. Rafael, al que nunca había visto llorar. Rafael, que era pura confianza y sonrisas naturales, y esa seguridad tranquila que hacía que todos se sintieran protegidos cerca de él. Estaba con los ojos rojos, mojados, vulnerable de una manera que me partía el corazón y lo llenaba al mismo tiempo. Hace tiempo, Lucas. No es de hoy. No es porque haya bebido. Simplemente nunca tuve el coraje de admitirlo, ni siquiera para mí mismo, y mucho menos para ti. Mi mente estaba corriendo en círculos. Esto no podía ser real. Era la cerveza. Era el cansancio. Era algún tipo de alucinación colectiva. Porque Rafael no podía estar diciendo lo que creía que estaba diciendo. Rafael, que salía con chicas diferentes cada semana. Rafael, que bromeaba sobre cómo necesitaba conseguir una novia. Rafael,
que representaba todo lo que nunca podría tener. No entiendo, susurré. Tú siempre, heterosexual, río sin gracia. Es lo que me repetía, pero era mentira. Cada vez que te miraba, cada vez que sentía celos, cada vez que inventaba excusas para estar cerca. Se limpió la cara bruscamente. Me moría de ganas de decirte. Se detuvo, se mordió el labio, apartó la vista de nuevo. Y yo estaba en un estado de shock absoluto, total, completo, porque esto era todo lo que siempre quise escuchar y al mismo tiempo era lo más aterrador que alguien podía decirme. ¿Y si fuera real? ¿Y si Rafael realmente sintiera lo mismo que yo? ¿Qué significaría eso? ¿Para nosotros? ¿Para nuestra amistad? ¿Para todo? Di algo, pidió Rafael, y su voz estaba quebrada, desesperada. Lo que sea. Puedes mandarme al diablo, puedes reírte de mí, puedes decirme que estoy loco y que es solo la bebida hablando. Solo. No te quedes en silencio, por favor. Pero no podía hablar. Mi garganta estaba cerrada. Mi cerebro intentaba procesar 5 años de interacciones bajo esta nueva luz. Todas las veces que nuestros hombros se rozaban en el sofá y él no se apartaba. Todas las veces que inventaba excusas para entrar en mi cuarto. Todas las veces que su mirada se demoraba un segundo más en la mía. Todo adquiriendo un nuevo significado, un nuevo peso, una nueva posibilidad absolutamente aterradora y maravillosa. Lo eché todo a perder, ¿verdad? Rafael soltó una risa sin humor y comenzó a levantarse. Disculpa, Lucas, no debería haber... Solo. Disculpa. Y fue eso lo que me hizo reaccionar. Verlo alejarse. Verlo cerrarse de nuevo. Ver la posibilidad de algo que ni sabía que era posible escapando entre mis dedos. Espera, dije, y mi mano agarró su muñeca sin ni siquiera pensar. El toque fue eléctrico. Siempre lo fue, pero siempre lo ignoré. Siempre fingí que era normal. Ahora, no había forma de ignorarlo. No había forma de fingir. Rafael se congeló. Miró mi mano en su muñeca. Me miró. Y en esa mirada había esperanza y miedo en partes iguales. No te vayas, susurré, y ni reconocí mi propia voz. Solo. Dame un segundo, para procesarlo, porque necesito estar seguro de que entendí. Necesito estar seguro de que estás diciendo lo que creo que estás diciendo. ¿Que pienso en ti constantemente? Dijo Rafael, y ahora su voz era firme de nuevo, decidida. ¿Que te quiero de una manera que me asusta? Que cuando duermes me quedo despierto escuchando tu respiración en la habitación de al lado y deseando que fuera en la misma habitación, en la misma cama. Que saboteo mis propias oportunidades con otras personas porque ninguna de ellas eres tú. Cada palabra era una revelación. Cada frase reconstruía todo lo que creía saber sobre nosotros. Eso es lo que estoy diciendo, Lucas. Sé que eres mi mejor amigo. Sé que no debería sentir esto. Sé que probablemente te voy a perder ahora. Pero no aguanto más mentir. No aguanto más fingir que no eres la persona más importante de mi vida. Que no eres la persona que más quiero. Las lágrimas comenzaron a bajar por mi cara, antes de que me percatara de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de shock, de una esperanza tan grande que dolía en el pecho. Rafael, comencé, pero no sabía cómo continuar. ¿Cómo respondes a algo así? ¿Cómo le dices a la persona que amas en secreto hace 2 años que sientes exactamente lo mismo, sin parecer que lo estás inventando sobre la marcha? ¿Cómo cruzas ese abismo entre amistad y algo más sin tener certeza de que hay terreno firme del otro lado? No necesitas decir nada, interrumpió, interpretando mi silencio como rechazo. Entiendo, solo. Por favor, no me odies. No aguanto la idea de perderte completamente. No me vas a perder, dije rápido, y apreté su muñeca más fuerte. No me vas a perder porque... Me detuve. Respiré profundo. Miré en sus ojos, esos ojos cafés que había memorizado sin darme cuenta, que conocía en todos los estados de ánimo, todos los matices de emoción. Y me di cuenta de que tenía 2 opciones. Podía fingir que no entendía. Podía reírme y decir que estaba demasiado borracho. Podía proteger mi corazón y mantener nuestra amistad exactamente como era, segura y predecible e incompleta. O podía ser valiente por primera vez en mi vida.
Podía arriesgarlo todo. Podía admitir la verdad que escondí tan bien que casi creí en la propia mentira. La lluvia seguía golpeando la ventana. El reloj marcaba las 3:16 ahora. 2 minutos que parecían una eternidad. 2 minutos que dividieron mi vida en antes y después. Y tenía que decidir, ahora, en ese momento, seguridad o verdad, amistad o posibilidad, miedo o valor. Miré a Rafael, a la vulnerabilidad cruda en su rostro, a la esperanza frágil que intentaba esconder, y fallaba miserablemente, y supe que solo tenía una opción posible. Una pregunta que iba a cambiar todo o confirmar todo. Una pregunta que me aterraba y liberaba al mismo tiempo. Rafael, dije, mi voz temblando pero firme, cuando dices que me quieres, ¿estás hablando de la forma en que creo que estás? Asintió lentamente, los ojos fijos en los míos. ¿Y si te pregunto hace cuánto tiempo sientes esto? ¿Vas a responderme con la verdad? Siempre, susurró. Desde que nos mudamos juntos, creo. Tal vez antes. Intenté ignorarlo. Intenté fingir. Pero cada día viviendo contigo solo empeoró. O mejoró. Ya no sé cuál es la palabra correcta. Era real. Y aterrador. El destino me estaba dando la oportunidad que pedí durante años, pero venía cargada de miedo. Respiré profundo, sintiendo que pisaba vidrio. E hice la pregunta sin retorno. ¿Qué quieres decir, Rafa? La voz salió más baja de lo que esperaba, más vulnerable, como si ya supiera que la respuesta iba a cambiarlo todo, como si estuviera pidiendo permiso para esperar. Desvió la mirada, sus dedos temblaron contra mi mano, y por un segundo pensé que iba a echarse atrás, que iba a reírse, hacer una broma, transformar todo aquello en una broma de borracho. Pero no lo hizo. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí. Nunca había visto llorar a Rafael, nunca. En 5 años de amistad, en 2 cambios de apartamento, en rupturas, en duelo, en pérdida, nunca. Siempre fue el tipo que aguantaba todo, el tipo fuerte, el tipo al que todos acudían cuando necesitaban a alguien firme. Y allí, a las 3:18 de la mañana, se estaba desmoronando frente a mí. Lucas, yo. Su voz se quebró. No sé cómo decir esto. Entonces no lo digas, susurré. Solo. Mira al frente. Me miró. Y fue como si lo viera por primera vez. No al Rafael confiado, al Rafael encantador, al Rafael que siempre tenía una respuesta para todo, sino al Rafael de verdad, el que tenía miedo, el que estaba perdido. Estoy cansado, dijo, y su voz se quebró de nuevo. Estoy tan cansado de fingir. ¿Fingir qué? Soltó una risa amarga, sin humor alguno. Fingir que soy lo que todos esperan que sea. Salir con chicas porque es lo que debo hacer. De forzar atracción que no siento. De mentirme a mí mismo cada vez que te miro y... Se detuvo. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. No sabía qué hacer. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. Mi mente gritaba 1.000.000 de cosas al mismo tiempo. Pero solo podía estar allí sentado, a su lado, con la mano aún en su muñeca. Rafa, comencé, pero negó con la cabeza. Déjame terminar, por favor, porque si paro ahora nunca más voy a tener valor para decirlo. Asentí. Esperé. Quitó las manos de su cara. Miró al techo, a las paredes, a cualquier lado que no fuera yo. Siempre lo supe, ¿sabes? Dijo en voz baja. En el fondo, desde siempre. Pero lo empujaba hacia abajo. Fingía que no existía, porque era más fácil. Porque mi familia, mis amigos, todos esperaban que fuera de una manera. Y lo fui. Fui ese tipo. El tipo que sale con chicas bonitas, que va al gimnasio, que es muy macho. Su voz estaba cargada de amargura ahora. Y funcionó, continuó. Por un tiempo funcionó. Podía convencerme, pero luego apareciste tú. Mi estómago se revolvió. Y cuando comenzamos a vivir juntos, fue imposible seguir fingiendo. Porque cada día me despertaba y estabas allí. Cada día te veía en bata tomando café. Cada día oía tu risa. Y me percaté de que
que no era solo amistad, que nunca fue solo amistad. Finalmente me miró, y lo que vi en esos ojos me destrozó. Dolor, miedo, esperanza. Pasé 2 años intentando matar esto dentro de mí, dijo. 2 años saliendo con una mujer tras otra, intentando sentir algo, cualquier cosa, intentando demostrarme a mí mismo que no soy. No pudo terminar. ¿Que no eres qué? Pregunté suavemente. Me enfrentó, las lágrimas bajando por su cara ahora. Gay, bi, no sé, alguien que no es lo que todos creen que soy. La palabra salió como una confesión, como si la hubiera guardado durante años y finalmente explotara hacia afuera. Pero lo soy, Lucas, lo soy, y no aguanto más luchar contra esto. No aguanto más fingir que no eres la persona que más quiero ver todos los días, que tu sonrisa no hace que mi día valga la pena, que no me quedo despierto por las noches pensando en cómo sería si nosotros. Se detuvo de nuevo, respiró profundo. Y hoy, cuando salí con Mariana, fue horrible, porque ella es genial, ¿sabes? Es bonita, es inteligente, le caigo bien, debería ser perfecto. Pero pasé toda la noche pensando en ti, en volver a casa, en verte en el sofá, y me di cuenta de que no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir odiándome por sentir lo que siento. El silencio que cayó después fue ensordecedor. Podía oír la lluvia afuera, el ruido de un auto pasando por la calle, su respiración pesada, la mía. Y en medio de todo eso, una única verdad gritando en mi cabeza. Él siente lo mismo que yo. Después de 2 años, después de convencerme de que era imposible, después de aceptar que iba a guardar este sentimiento para siempre, él siente lo mismo que yo. Pero junto con la esperanza, vino el terror helado. El dolor en sus ojos era visible. Estaba en carne viva. Y sabía que un movimiento en falso, una palabra mal dicha ahora, y lo perdería para siempre. Rafa, dije suavemente. Mírame. Me miró. Gracias, hablé. Por confiar en mí. Por contarme esto. Solté una pequeña risa. Debes creer que estoy loco, ¿verdad? Llegando pedo a las tantas, llorando, soltando estas cosas. Shh, no. Lo interrumpí. No creo que estés loco. Apreté su mano, entrelazando los dedos. Creo que eres valiente. Sus ojos se abrieron de par en par. Porque admitir esto, decirlo en alto, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo voy a reaccionar, eso no es locura, Rafa. Es lo más valiente que he visto a alguien hacer. Una lágrima nueva bajó por su mejilla. Tengo mucho miedo, susurró. ¿De qué? De todo. De perderte. De perder a mi familia. De que me rechaces. De estar equivocado sobre nosotros. De no estarlo y no saber qué hacer con eso. Le sostuve el rostro con ambas manos. Lo obligué a mirarme. No me vas a perder, dije. Nunca. ¿Me oyes? Nunca. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque yo comencé y me detuve. Porque era mi turno ahora. Mi turno de ser valiente. Mi turno de dejar de esconderme. Porque entiendo, terminé. Más de lo que imaginas. Me miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Y ahí, con sus dedos entrelazados en los míos, con su rostro entre mis manos, con las 3:20 de la mañana marcadas en el reloj, me di cuenta de que ya no podía escapar. Su vulnerabilidad había roto todas mis defensas, había destruido todas mis excusas, había hecho imposible seguir escondiendo. Así que respiré profundo, y decidí que iba a contar mi propia verdad. Mi voz salió temblando. Sentí mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo. Rafael, respiré profundo. Necesito contarte algo. Apretó mis dedos, aún entrelazados en los suyos, sus ojos castaños fijos en los míos, vulnerables, esperando. Habla, Lucas, por favor. Y ahí, a las 3:20 de la mañana, con la lluvia aún golpeando la ventana, con el olor a cerveza y vulnerabilidad impregnado en el aire, con 5 años de amistad y 2 años de secretos sofocándome, decidí dejar de mentir. Te amo, dije. Y antes de que pudiera interrumpir, antes de que perdiera el coraje, continué. No es de ahora. No es por lo que acabas de contarme.
No es porque estés borracho o porque sean las 3 de la mañana y todo parezca diferente. Mi voz estaba quebrándose, pero no podía parar. Te amo hace 2 años, Rafael. 2 años. Desde aquella noche en que llegaste a casa riendo a carcajadas, contándome sobre el cliente del gimnasio que confundió la sentadilla con el press de banca. Llevabas esa vieja camiseta gris con un agujero en la manga. Y te tiraste en el sofá junto a mí, tan cerca que podías sentir el calor de tu cuerpo, y comenzaste a ver ese documental ridículo sobre pingüinos conmigo sin quejar. Una lágrima bajó por mi mejilla. Ni siquiera me había dado cuenta de cuándo había empezado a llorar. Fue en ese momento que me di cuenta que lo que sentía por ti no era solo amistad, no era solo admiración, era amor. El tipo de amor que te hace querer despertar al lado de la persona todos los días. El tipo de amor que te hace memorizar la forma en que ríe cuando encuentra algo realmente divertido. El tipo de amor que te hace sentir en casa incluso cuando todo lo demás parece estar derrumbándose. Rafael me miraba con una expresión que nunca había visto antes. Sorpresa, sí. Pero algo más. Algo que parecía esperanza. 2 años. Repetí, mi voz casi un susurro ahora. 2 años convenciéndome de que era imposible. 2 años diciéndome que eras heterosexual, que estaba siendo idiota, que necesitaba superarlo. 2 años viéndote salir con mujeres y volviendo a casa contándome sobre las citas, y yo sonriendo y fingiendo dar consejos mientras mi corazón se partía un poco más cada vez. Solté sus manos. Necesitaba algo de espacio para respirar, pero no me dejó. Me sujetó los puños con firmeza, jalándome de vuelta. Lucas. No, déjame terminar, pedí. Porque si no hablo ahora, nunca voy a tener el coraje de nuevo. Asintió, los ojos brillando con lágrimas sin derramar. Me enamoré de mi mejor amigo, del chico que comparte departamento conmigo, del chico que me conoce mejor que nadie. Y durante 2 años, guardé esto dentro de mí, porque tenía demasiado miedo de arruinar lo que teníamos. Porque tenerte como amigo parecía mejor que arriesgar perderte completamente. Mi voz falló. Pero entonces, llegabas a casa borracho en una madrugada de sábado, y me decías que no podías dejar de pensar en mí. Y toda esa fortaleza que había construido, todas esas defensas, todos esos argumentos racionales sobre por qué tenía que esconder lo que sentía, simplemente se desmoronaron. Te amo, Rafael. Te amo de una manera que me asusta, de una manera que me hace querer ser valiente a pesar del miedo, de una manera que me hace querer arriesgarlo todo, incluso sabiendo que podríamos destruir nuestra amistad en el proceso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo la lluvia y nuestros corazones acelerados llenando el espacio entre nosotros. Entonces Rafael habló, y su voz estaba ronca de emoción. ¿2 años? Asentí, incapaz de confiar en mi voz. ¿2 años llevabas esto solo? Sí. Soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozó. Soy un capullo, dijo. Un completo capullo. Y antes de que pudiera preguntar qué quería decir, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Rafael tiró mi cara hacia la suya. Y me besó. No fue un beso vacilante. No fue un beso de duda o de curiosidad. Fue un beso de 2 años de tensión sin resolver. De confesiones que necesitaban ser dichas. De verdades que ya no podían ser ocultadas. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aire. Una de sus manos estaba en mi nuca, los dedos entrelazados en mi cabello. La otra en mi cintura, jalándome más cerca, borrando cualquier espacio que aún quedara entre nosotros. Y yo respondí. Dios, ¿cómo respondí? Mis manos encontraron su cara, sosteniéndola como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Podía sentir sus lágrimas mezcladas con las mías. Podía sentir el sabor de cerveza y de verdad. Podía sentir 2 años de deseo reprimido, siendo finalmente liberado. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, apoyó su frente en la mía. 2 años, susurró contra mis labios. Me amaste durante 2 años y fui demasiado ciego para ver. No eres ciego, respondí, mi voz temblando. Te estabas protegiendo, igual que yo. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Un beso que parecía una promesa,
Un beso que parecía una disculpa. Un beso que parecía un comienzo. Te amo, Lucas, dijo cuando nos separamos. Y creo que llevo mucho más tiempo amándote de lo que estoy dispuesto a admitir ahora. Solo fui demasiado cobarde para aceptarlo. Ambos lo fuimos, corregí. Tal vez estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa. Pero no vamos a hacerlo más, ¿verdad? No sabía si podía prometer eso. No sabía qué vendría después de ese momento. No sabía cómo seríamos por la mañana, cuando la adrenalina y las emociones se calmaran. No sabía si estábamos haciendo lo correcto o cometiendo el mayor error de nuestras vidas. Pero cuando lo miré a los ojos, cuando vi la misma vulnerabilidad, el mismo miedo, la misma esperanza que yo estaba sintiendo reflejados hacia mí, supe una cosa: no me arrepentía. No vamos a hacerlo más, repetí. Y fue una promesa que tenía la intención de mantener. Me jalaste hacia otro beso, ese más largo, más profundo, más real. Y me dejé perder en él. Dejé que todos los miedos, todas las dudas, todas las preocupaciones sobre el futuro desaparecieran por un momento. Porque en esa madrugada, en nuestro sofá viejo e incómodo, con la lluvia lavando el mundo afuera, Rafael y yo cruzamos una línea que nunca podríamos descruzar. Salimos de la seguridad de la amistad y entramos al territorio desconocido de algo más. Y era aterrador. Pero también era la cosa más correcta que jamás había sentido en mi vida. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, me acurruqué en su pecho. Me abrazó, besando la parte superior de mi cabeza. ¿Y ahora?, pregunté en voz baja. ¿Ahora?, repitió, y podía sentir la sonrisa en su voz. Ahora nos quedamos aquí. Mañana descubrimos el resto juntos. ¿Somos?, pregunté. Somos, confirmó. Nos quedamos así durante un tiempo indeterminado, entrelazados el uno con el otro, escuchando la lluvia, sintiendo nuestros latidos del corazón calmarse gradualmente. No necesitábamos hablar. No necesitábamos definir qué éramos ahora o qué seríamos mañana. En ese momento era suficiente simplemente ser. ¿Crees que nos arrepentiremos mañana?, pregunté en la oscuridad. Tal vez, admitió, abrazándome más fuerte. Pero si sentimos miedo, lo enfrentamos juntos, ¿verdad? ¿Verdad? Eventualmente, el agotamiento emocional comenzó a pesarnos. Mis ojos se cerraban de cansancio, y la respiración de Rafael comenzó a desacelerarse, volviéndose más profunda y regular. «Duerme aquí conmigo», murmuró, aún sosteniéndome. En el sofá, una pequeña risa escapó de él. «En el sofá», confirmó. «No quiero soltarte todavía». Y yo no quería ser soltado. Entonces nos quedamos allí, apretados en nuestro sofá de 2 plazas que definitivamente no fue hecho para que 2 personas durmieran, pero que de alguna manera se convirtió en el lugar más cómodo del mundo esa noche. Mientras me deslizaba hacia el sueño, lo último que registré fue el beso suave que Rafael depositó en mi frente y el susurro bajo que casi no escuché. 2 años, Lucas. Disculpa por hacerte esperar tanto. Y entonces, por primera vez, dormí tranquilo. Poco sabía yo que la verdadera tormenta no era la lluvia afuera, sino lo que vendría con el amanecer. Una realidad donde ya no éramos solo mejores amigos. Una realidad que, por más aterradora que fuera, no cambiaría por nada en ese momento. Me desperté con la luz del sol golpeando directamente mi cara a través de la ventana de la sala. Por un segundo, aún medio dormido, todo parecía normal. Solo otro domingo perezoso en nuestro apartamento. Pero entonces sentí el peso del brazo de Rafael sobre mi cintura. Sentí el calor de su cuerpo apoyado en mi espalda. Sentí su respiración contra mi nuca. Y todo volvió de golpe. El beso, la confesión, los 2 años que admití haber escondido mis sentimientos, las palabras de él diciéndome que también estaba enamorado de mí desde hace demasiado tiempo. Mi corazón se aceleró al instante, porque a la luz del día, sin la protección de la madrugada, sin el coraje prestado de la vulnerabilidad de las 3 de la mañana, todo aquello parecía brutalmente real y completamente aterrador. Me quedé completamente inmóvil, intentando respirar sin hacer ruido, intentando no despertar a Rafael, porque mientras él siguiera durmiendo, yo no tendría que enfrentar la conversación que inevitablemente tendríamos. La conversación sobre qué diablos hicimos anoche. La conversación sobre qué significa esto.
La conversación sobre si fue un error enorme o el comienzo de algo que ninguno de nosotros sabe cómo navegar. Mi mente se espiralizaba. ¿Y si el arrepentimiento llegaba con la sobriedad? La pregunta quemaba. ¿Acabábamos de destruir 5 años de amistad por una ilusión de madrugada? ¿Había interpretado todo mal? Intenté irme sin hacer ruido, posponer la conversación difícil, pero su brazo se apretó alrededor de mi cintura. «No te vayas», susurró, aún con los ojos cerrados. «Conozco esa necesidad de huir, Lucas. No es eso». Me giré hacia él, finalmente enfrentando esos ojos castaños que me desarmaban completamente. Es que, a la luz del día, todo parece diferente, más aterrador. Rafael me estudió durante un largo momento y podía ver la misma incertidumbre reflejada en sus ojos. ¿Te arrepientes? No, respondí instantáneamente porque era verdad. Pero estoy aterrado. Expiró lentamente, como si hubiera estado aguantando la respiración. Yo también, admitió, su frente apoyándose en la mía. Apenas dormí. Pasé toda la noche pensando que cuando despertaras, te darías cuenta de que cometiste un error enorme, que te arrepentirías de haberme contado sobre los 2 años, que querría echarte atrás. La crudeza honesta en sus palabras me desarmó completamente. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Después de todo lo que hablamos? Porque es más fácil creer que fue un momento de locura que aceptar que es real. Rafael cerró los ojos. Porque si es real, Lucas, todo cambia. Y eso aterroriza. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras, sintiendo el peso de ellas. Tenía razón. Si aceptábamos que aquello era real, que nuestros sentimientos eran reales, no había vuelta atrás. No podíamos simplemente volver a ser 2 amigos compartiendo piso, viendo películas en el sofá, fingiendo que no había nada más entre nosotros. Pero tampoco podíamos fingir que anoche no había sucedido. ¿Quieres echarte atrás?, pregunté, mi voz saliendo más frágil de lo que pretendía. Fingir que fue solo. ¿Una confusión emocional de madrugada? Rafael abrió los ojos, y la intensidad de su mirada me dejó sin aire. No, dijo firmemente. Pasé demasiado tiempo fingiendo, Lucas. Fingiendo ser heterosexual. Fingiendo que no sentía lo que sentía por ti. Fingiendo que todo estaba bien cuando salías con otros tíos, y me consumía la envidia. Hizo una pausa, su voz temblando levemente. No quiero volver a fingir, pero tampoco sé cómo hacer esto. ¿Cómo pasamos de amigos a esto? No lo sé, admití, y fue un alivio inmenso decir la verdad. Nunca lo había hecho antes. Nunca había tenido esto con alguien que importa tanto. Podríamos arruinarlo todo, dijo Rafael, pero no como un argumento, más como una constatación aterradora. Nuestra amistad, todo lo que construimos, si no funciona. Lo sé, interrumpí, porque yo había pensado exactamente lo mismo. Pero también podría funcionar. Podría, repitió, como si estuviera probando el peso de la palabra. Podría funcionar. Nos quedamos allí, acostados uno frente al otro en el sofá apretado de la sala, el sol de la mañana iluminando el espacio, calentando el aire a nuestro alrededor. Y por primera vez desde que desperté, no sentí ganas de huir. ¿Qué hacemos entonces?, pregunté en voz baja. Rafael se quedó en silencio durante un largo momento, sus dedos trazando patrones distraídos en mi brazo. El toque simple, familiar, pero ahora cargado de un significado completamente diferente. Lo intentamos, dijo finalmente. No necesitamos tener todas las respuestas ahora. No necesitamos definir exactamente qué somos o hacia dónde va esto, pero podemos intentarlo, sin fingir, sin esconder. ¿Y si sale mal? La pregunta escapó antes de poder contenerla. Entonces al menos fuimos honestos. Al menos tuvimos coraje. Encontró mi mirada nuevamente. Lucas, pasé 2 años mintiéndome a mí mismo porque tenía miedo. Miedo de lo que mi familia pensaría. Miedo de lo que mis amigos de la academia dirían. Miedo de no ser quien todos esperaban que fuera. ¿Y sabes qué me trajo eso? Soledad. Porque estaba rodeado de gente, pero nadie realmente me conocía. Deslicé mi mano hasta la suya, entrelazando nuestros dedos. Yo te conozco. Me conoces, confirmó él, apretando mi mano.
Y quiero que sigas conociéndome, la versión verdadera. No el tipo que pretendo ser cuando estoy con la gente del entrenamiento. No el tipo que fuerza conversaciones sobre mujeres porque es lo que todo el mundo espera. Solo yo. El tipo que se queda despierto hasta tarde viendo documentales de crímenes contigo. El tipo que cocina mal pero insiste en intentar. El tipo que está completamente enamorado de su mejor amigo. Sentí lágrimas quemar mis ojos. No necesitas fingir conmigo. Nunca lo necesitaste. Lo sé. Ahora lo sé. Llevó nuestra mano entrelazada hasta sus labios, besando mis dedos suavemente. Pero tardé un tiempo en aceptarlo, en aceptar que podía ser yo mismo y aún ser amado. Eres amado. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Exactamente como eres. Rafael cerró los ojos, y una lágrima rodó por la comisura. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación allí que no había visto antes. Entonces hagamos esto, dijo él, de la manera correcta, sin prisa, sin presión, pero siendo honestos, uno con el otro y con nosotros mismos. Sin fingir, estuve de acuerdo. Sin fingir, repitió. ¿Y si se complica?, pregunté, porque necesitaba saber que él también lo había pensado. Cuando se complique, corrigió él, con una pequeña sonrisa triste. Porque se va a complicar. No existe nada fácil en esto. Vamos a tener que lidiar con mi familia, con la gente preguntando, con todo el proceso de yo. Asumir públicamente. Respiró profundo. Y eso me aterroriza. Pero ¿sabes qué me aterroriza más? Dejarte ir porque tenía demasiado miedo de intentarlo. No voy a ir a ningún lado, prometí. Lo descubrimos juntos, juntos. Tiró de mi mano, acercando mi cuerpo más al suyo. Me gusta esa palabra. Nos quedamos abrazados en el sofá unos minutos más, solo respirando, asimilando la magnitud de lo que estábamos decidiendo. No era el final de un cuento de hadas. No teníamos todas las respuestas. No sabíamos si funcionaría, si podríamos navegar todas las dificultades que inevitablemente vendrían. Pero por primera vez en 2 años, no estaba escondiéndome. Por primera vez desde que me di cuenta de que estaba enamorado de mi mejor amigo, podía simplemente sentir sin tener que sofocar, sin tener que fingir, sin tener que protegerme. Y Rafael, quien había pasado tanto tiempo escondiéndose detrás de una versión de sí mismo que creía que debería ser, estaba eligiendo ser visto. Estaba eligiendo el coraje en lugar del miedo. Y juntos estábamos eligiendo esto. Oye, dijo Rafael después de un rato, su voz más ligera ahora. ¿Quieres hacer café? Así como te gusta, bien fuerte y amargo. Solté una risa, sintiendo algo parecido a la esperanza expandirse en mi pecho. Odias mi café. Ya lo sé. Pero tú lo amas, así que aprenderé a que me guste. ¿Así es como funciona?, pregunté, levantándome del sofá y extendiendo mi mano hacia él. ¿Aprendemos a que nos gusten las cosas que el otro ama? Rafael tomó mi mano, dejando que lo jalara hacia arriba. Es un comienzo. ¿Café?, preguntó, jalándome hacia la cocina. Y después descubrimos el resto. Paso a paso, estuve de acuerdo. Mientras él se quejaba de la cantidad de café en la cafetera, nuestra vieja rutina regresaba, pero ahora con caricias y sonrisas, que no necesitábamos esconder más. Teníamos tiempo. Rafael me había visto, y se había quedado. Si alguna vez tuviste que elegir entre el miedo y la verdad, cuenta tu historia en los comentarios.